48 años después, ¿era peruano o era de la URSS? Como era costumbre, como te explicaba en aquella época, cada vez que la escuadra zarpaba o recalaba algún puerto del litoral chileno, siempre había presencia de buques mercantes extranjeros, entre ellos argentinos o peruanos. Cosa curiosa y coincidente en esta oportunidad, estaba sucediendo lo ya conocido por el sector centro de, digamos, en el centro de la bahía, estaba recalando el mercante peruano de nombre Aptao. El destructor que estaba protegiendo la bahía detectó un extraño movimiento y sonido hidropónico que, de acuerdo a las coordenadas obtenidas, daba debajo de la quilla del buque mercante mencionado. Esto es lo que yo te estoy comentando de acuerdo a lo que yo pude apreciar. Quizá van a haber cosas que no te voy a poder explicar por razones obvias, pero lo que sí te puedo decir que lo viví personalmente. Se recibió por línea de comunicaciones. Tú sabes que yo era radio operador y mantenía mi atención permanente bajo fono cada vez que se zarpaba, dependiendo el tipo de ejercicio. Como te comunicaba, se recibió por línea de comunicaciones desde el destructor Portales la información de posible contacto de submarinos dentro de la bahía. Obviamente la orden de la escuadra nos hizo esperar, adelantar el zarpe a las 10:00 horas, de acuerdo a la orden establecida. ¿Por qué la orden establecida? Porque siempre se le da un orden a los buques. Zarpa primero uno, otro, y así sucesivamente, para hacerlo en forma ordenada y rápida. Y en esta oportunidad se adelantó el zarpe. Nosotros teníamos pensado zarpar a las 12 del día. Se nos adelantó 2 horas por motivo de este contacto que había percibido el destructor Portales. Producto de esta emergencia, los preparativos fueron de inmediato. Los buques que estaban listos comenzaron a elevar sus anclas y a las 10 horas estaban dando avante. Así lo hicieron uno a uno hasta que toda la flota que se encontraba atracada al mono zarpó. Algunos pegados a costa y otros comenzando a rebuscar de posibles contactos submarinos. En el buque que yo andaba, que era la fragata Almirante Condel, no estaba exenta de esa orden. Su sonar comenzó a emitir en rebusca por sectores. Todos los buques con equipos antisubmarinos comenzaron su trabajo de detección, excepto el petrolero araucano y los remolcadores de apoyo a la flota. El buque mercante peruano Aptao continuaba su ingreso al puerto. Fueron varias las órdenes que se le dieron a este buque para que cambiara de rumbo antes que ingresara a la bahía. Se le explicaba que habían buques de guerra en movimiento dentro de la posa de abrigo del puerto y que, de acuerdo a procedimientos navales internacionales, se le debía dar prioridad al movimiento de estos últimos. Una vez que ellos tuvieron clara la bahía y con la seguridad de que no habían intervenciones a su navegar, este mercante continuó lentamente su ingreso al puerto para atracar al sitio 3 de los recintos portuarios. Este sitio queda muy cerca del molo de abrigo, lugar de atraque de los buques de guerra de la Armada de Chile. Como ya se sabía de ciertas informaciones de coletas y pesqueros chilenos que habían visto en sectores centro y norte de nuestro litoral a submarinos desconocidos navegando al costado de buques mercantes, principalmente de bandera peruana, y que estas maniobras se estaban haciendo repetitivas en las cercanías donde buques de la escuadra chilena tenían sus ejercicios, zarpes o recaladas en algún puerto, en algún punto del litoral. Esta oportunidad se optó una vez más que el mercante Aptao había atracado, enviar buzos a inspeccionar el casco de este buque. El resultado fue sin novedad. ¿Ya? Por lo tanto, no ameritaba mayor preocupación. Sin embargo, los buques que continuaron su rebusca antisubmarina, nuevamente, detectan movimiento, fuerte sonido metálico, ahora frente a la Universidad de Santa María, un sector, digamos, costero para aquellos que no conocen Valparaíso, queda muy cerca de la costa. Muy conocida la Universidad de Santa María. Ya no había duda que se trataba de un submarino desconocido. Se comenzó la identificación vía UQC, dando prioridad a la norma internacional de identificar a submarinos desconocidos en aguas no autorizadas a navegar. ¿Qué es lo que es el UQC? El UQC es un transmisor, ¿ya?, en el cual se identifica al submarino hablándole en voz baja, como por ejemplo:
eh, submarino que se encuentra en tal demarcación, este es buque Armada, solicito su identificación. Y eso se da en forma lenta porque las ondas acústicas en el agua sufren cierto deterioro y se debe hacer en forma pausada y lenta. Y ese equipo estaba en la 6C, muy cerquita donde yo cubría la línea común Cortina, que es la línea cuando se hacen ejercicios antisubmarinos, uno bajo fono y va cubriendo esa línea, que justamente son líneas de ejercicio antisubmarino, y que en esta oportunidad estaba en una situación real, ya no era ejercicio, era una situación real de contacto ya confirmado que era metálico. Se hicieron todos los protocolos a través del UQC y no hubo respuesta de ningún tipo. El buque siguió haciendo las maniobras dentro de la bahía, por supuesto, porque por lo mismo se presume que el mercante peruano Octavo ingresó a puerto por un submarino bajo su quilla. Se deduce que era del tipo balao. Estos son suposiciones, porque de acuerdo a lo conversado con los tripulantes de diferentes buques con el tiempo, ya estamos hablando una buena cantidad, nadie ha visto nada. Ni el tipo de submarino, no, la clase, nada. Solamente son especulaciones de que era tipo balao, de que era nuclear, de que era soviético, de que era peruano, de que era argentino. No. Esos son especulaciones porque nadie ha visto nada. Así fue. Y ¿Que hubo contacto? Sí. ¿Que hubo intervenciones de nuestros buques? Sí los hubo. Hubieron varios que actuaron porque una vez que ya se detectó y se identificaron los submarinos nuestros, los propios, obviamente se dio la orden. En este caso, el almirante dio la orden de zarpar a todas las unidades, y a nosotros nos ordenaron abandonar la bahía y dirigirnos a Talcahuano, protegiendo al Araucano, que era el buque, obviamente, que preparaba las maniobras, la maniobra de Lobo para las operaciones UNITA. Junto con la Lynch, zarpamos a Cochrane, buques que estuvieron ahí, hicieron uso de su armamento antisubmarino, lanzando bombas de profundidad, erizos y portales lanzando un torpedo. Por lo tanto, la acción antisubmarina se realizó en forma muy eficaz, muy verídica ese día, pero reitero, Pedro, no vi ni se ha escuchado de que alguien vio un submarino, ya sea, como te digo, peruano, argentino, un ruso, cualquiera sea la nacionalidad. No hay registro que estaban dando. Y es más, las escuelas matrices, llámese escuelas matrices de la Salina, la escuela de profesionales que están ahí, que estaban en el sector de la Salina, escuela de armamento, escuela de operaciones, escuela de ingeniería, los infantes de marina en el sector del destacamento Miller, todos le dieron orden para que se apostaran en las playas por posible desembarco de buzos tácticos o de náufragos que pudiesen llegar a la playa. Y esto estaba desde el sector, prácticamente desde la desembocadura del Marga Marga, por eso se le llama combate de Marga Marga, porque a contar de ahí hasta Concón, ya a la altura del desembocadura del río Aconcagua, había gente apostada a la orilla de la costa, esperando que saliera algún sobreviviente. Obviamente nunca salió nada. Si hay un tema que es sumamente importante, que son muy pocas las veces de mi carrera naval como radiotelegrafista, que mi trabajo en las comunicaciones, había visto mensajes Zulú, ¿ya? Dentro de nuestra orgánica de comunicaciones, los mensajes se dividen de acuerdo a su prioridad.
y existe el ex Armada, que era como un telegrama para la gente que no capta, digamos, la forma como se trabaja. Era como un telegrama, que lo puede ver cualquier persona. Después venía un mensaje rutina, como su nombre lo dice, rutina, las órdenes típicas del día, que hizo la faena, que se producen, ese tipo de cosas. Algo rutinario, que incluso se pegan en los tableros para que todo el mundo tenga conocimiento de lo que se está haciendo, lo que se va a hacer, o alguna información de carácter de interés general, que bien vale la pena de que las personas que están en las reparticiones lo sepan. Mensaje rutina. Después viene el Papa, el prioridad. Si bien es cierto, el prioridad tiene un tiempo que tiene que tomar conocimiento el destinatario, es decir, yo te lo envío a ti y hay un tiempo que no puede pasar más allá eh, de una cantidad de horas en que el destinatario tiene que tomar conocimiento. Y después viene el Oscar, que prácticamente es casi inmediato, mensaje Oscar, que ese mensaje Oscar fue también muy importante en el conflicto del canal Beagle en 1978, que hubieron muchos mensajes Oscar, ¿ya? En donde tenía que ser en forma inmediata. Y el mensaje Zulu es instantáneo, es decir, ahora ya. Y recibir un mensaje Zulu del alto mando, créeme que se para los pelos, porque es muy emotivo y sabiendo las consecuencias que puede acarrear un mensaje de ese tipo. Es como al artillero decir fuego. Tú como buen artillero, infante de marina, te darás cuenta de que esa palabra fuego es porque se debe disparar de inmediato. Bueno, ese mensaje Zulu enviado por aquel entonces comandante en jefe de la Armada, almirante don José Torillo Merino Castro, decía claramente: identificar a los submarinos propios, una vez identificados, aclararlos del área. O sea, estaba clarita la situación. Y no había duda de que se estaba preparando, digamos, lo que venía después. Y enseguida venía el mensaje de racito del anterior que le mencionaba, venía identificar a submarinos desconocidos de acuerdo a normas internacionales. En caso de no cumplir, lo solicitado, atacar y hundir. Tomándonos un café, con un carreta y compañero de curso IPM, quien me ha autorizado a decir su nombre, Humberto Morales, me contó un dato curioso que le pasó en su crucero de instrucción el año 76 en el buque Escuela Esmeralda, y le he solicitado también que me relate su experiencia. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Humberto Morales, soy capitán de corbeta de Infantería Marina en retiro, y en el año 1976 era un joven guardia marina. Pedro me pidió que le comentara o grabara una historia que me sucedió en el viaje a la Esmeralda y que tiene que ver con el famoso combate o batalla de Marga Marga. Voy a partir por el final. ¿La batalla de Marga Marga existe? ¿Es un mito o una realidad? Puedo asegurar que sí fue efectivo. Partamos. Era 30 de, más o menos, yo haber sido 31 de agosto del año 1976, y el buque Escuela Esmeralda recaló en Callao, Perú. Y en ese instante, el buque Escuela, como hacía, no sé hoy día si es así o no, efectúa siempre una recepción a bordo. En esa recepción a bordo, junto con otros dos compañeros que no los voy a mencionar porque no quieren mencionarlo, ha sido su opción, pero yo no tengo ningún problema. Ellos estábamos ahí cuando conocimos un par de niñas, nos pusimos a conversar, y ellas eran hijas de dos marinos. Ok, estuvimos conversando, muy bien, grata la vela en la noche, y al terminar la recepción, nos despedimos muy cordialmente y nos dejan invitados para el día siguiente, en la mañana, ir a almorzar a su casa. Ok, quedamos de acuerdo,
nos íbamos a juntar en Miraflores en aquella época, en una parte central que nosotros ya ubicábamos, y ahí ellas pasaban a recogernos en su auto. Así fue, lo hicimos, llegamos puntualmente a la hora, ellas llegaron un poquito después y nos recogieron. No me acuerdo, venía algún pariente, no sé quién venía manejando, da lo mismo, y llegamos a una casa en un barrio alto. En aquella época esa casa era, para decirlo, desconozco el lugar, no podría decirlo, pero recordando los años 80 sería un barrio como lo ocurre en Santiago, porque estaba con unas lomitas, eran casas muy bonitas, casas mediterráneas, ¿ya? Y llegamos, perfecto, nos reciben la mamá, nos recibe la abuela, las hermanas, el hermano chico y hasta el perro. Nos recibe toda la familia, ¿cómo está? Gusto saludarlo con nosotros. Y el papá. No está papá. Ah, no está papá. Ya. El papá era marino. Ya, no está. Después pasó el día, todo grato, sin ningún problema. Y transcurre las horas y llega el momento de retirarnos, tipo aproximadamente 7 de la tarde. Nos retiramos y lógicamente ellos tenían que ir a dejarnos porque no había movilización ahí cerca, porque era un lugar más o menos exclusivo de retirado. Entonces, al momento de retirarnos, ocurre lo siguiente, que llega, nos vamos, nos despedimos, y siempre, bueno, ¿y su papá dónde está? No, secreto militar, secreto de Estado. ¿Y dónde está el papá? Secreto de Estado, secreto militar. Bueno, será. Y cuando nos despedimos, la mamá y la abuela, o la suegra, ¿no es cierto?, de la suegra en Marino, de que nos dicen que les vaya muy bien y cuando lleguen allá a Chile van a tener una sorpresa nuestra, un recuerdo nuestro. ¿Pero qué cosa? Pero bueno, la curiosidad, no lo podemos decir, pero cuando lleguen allá, ustedes se van a acordar de nosotros, van a tener un lindo regalo, pero van a tener un regalo y se van a acordar de nosotros. Pasó. Llegamos a Antofagasta y el 11 de septiembre de 1976 el buque Escuela Esmeralda entra a puerto y pegado a costa. No hubo recepción a bordo y la armada estaba totalmente convulsionada. Había un contacto supuestamente de un submarino ya que había atacado. Bueno, la historia es la siguiente. Efectivamente, ¿qué fue lo que pasó? El papá, ese marino, era el segundo comandante de la Fuerza de Submarinos de Perú, quien no estaba porque había viajado para Chile a bordo de uno de esos submarinos que pretendieron seguramente hundirnos, hacer un Pearl Harbor a la peruana, pero que no nos resultó por esas casualidades del destino y la escuadra zarpó justo en un ejercicio antisubmarino. Ahora, justamente en la fotografía, ahí está, en ese viaje a la Esmeralda, esa fotografía corresponde a una regata del tramo Bermuda-Newport, 1976. Ahí a bordo de ese iba yo, en esa regata. Bueno, ¿qué pasó? Que a los 6 meses, calculo yo aproximadamente, yo ya era dotación del destacamento Cochrane, y llega reunión de oficiales, nos reúne, estaba justo al lado mío, estaba mi compañero, el que no quiere que lo mencione, estábamos ahí de dotación también del destacamento Cochrane, y se lee un oficio del almirante al general Armada. Cuando es del almirante, se entiende que era el de almirante José Toribio Merino. Y el comunicado decía lo siguiente: con respecto a lo que se habla del submarino peruano que atacó, etcétera, la bahía de Valparaíso, se prohíbe estrictamente seguir hablando del tema. El comunicado en realidad era un oficio del almirante
al general Armada, donde decía que se prohibía a partir de este momento hablar sobre el tema. Y se prohibió. Y nadie tocó el tema, hasta por lo menos hasta cuando yo me fui retirado. Ahora uno retirado, bueno, tiene la libertad de acción de poder decir lo que estime pertinente, y realmente yo siempre con la verdad, y nadie me puede negar lo que yo les acabo de narrar y contar. Es decir, finalmente, esa gran sorpresa que nos dijeron a nosotros, que no íbamos a llegar, que íbamos a tener un regalo, que nos iban a dar de Perú y que nos íbamos a acordar de ellos, sí, pues nos acordamos de ellos, pero la sorpresa se los llevaron ellos, los muertos que tuvieron. No sé si habrá llegado vivo ese segundo comandante de la Fuerza Submarina, no sé. Pero el trago amargo finalmente se los llevaron ellos. Es más, yo recuerdo en aquella época que la infantería marina, me acuerdo perfectamente que la infantería marina estaban compañías del destacamento Mille, que en aquella época estaban en el fuerte Vergara, estaban apostados en las playas, viendo si salía algún vestigio o el mar mandaba algún resto de algo o cuerpo, saliera cualquier cosa desde el mar. Y siempre estaban ahí la fuerza. ¿Y por qué estaban ahí? ¿Y por qué estaban ahí esas fuerzas viendo si algo salía? Indudablemente era eso, porque sí existió. Los lancheros, la gente del puerto, usted se da un paseo en lancha y lo primero que le van a decir, aquí se encuentra un submarino peruano. Eso lo van a decir. Ahora, vuelvo a repetir por donde empecé. Si me preguntan a mí, ¿existió la batalla de Marga Marga? Sí, sí existió. Ahora, ¿por qué no se dio a conocer y por qué la Armada negó ese hecho? No sé si hoy día lo seguirá negando o no, lo podrá, no sé, desconozco, no sé. Pero, ¿por qué lo negó en ese momento? Muy simple. ¿Y por qué Perú también? Las razones son las siguientes. A Perú iba a quedar, entre otras razones, ante la comunidad internacional como un país agresor, y además un país que es agresor y salió trasquilado, es decir, feo, que era muy mal parado internacionalmente Perú. Y a Chile tampoco le convenía entrar en una guerra con Perú en ese momento. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas tenían pero súper clara la película, de que la guerra no era en el norte, la guerra era en el sur, como efectivamente fue, y así en el año 78 estuvimos a 2 horas de la guerra. En esa época yo estaba, bueno, me tocó el año 77, tal como les dije recientemente, estaba en el destacamento Cochrane, y desde el año 77 hasta el año 79 me tocó estar en esas islas, y después el año 84, 84 y 83 y 84, hasta cuando se firmó el Tratado de Paz. Es decir, me las mamé toditas, de principio a fin. Y para diciembre del 78 yo estaba en la isla Picto. Bueno, esa era la historia que quería Pedro que le contara, la he contado, y la pregunta es, ¿existe la batalla de Marga Marga? Sí, sí existió. Ya, un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao. Relatos en libros. 1. En el libro Vencer o Morir, la fuerza de un juramento, que habla de la crisis de 1978, escrito por la generación de oficiales subtenientes, denominada Naval 77, en el capítulo El buque feliz, páginas 76 a 78, el subteniente de nombre Andrés cuenta que fue transbordado al destructor Portales. En él fue instruido de los procedimientos tácticos de buque y de la escuadra, en toda aquella actividad que se relacionaba con el cargo de oficial de puente, de CIC, de sonar y de guerra antisubmarina. Para lo cual usaban los audios del combate de Marga Marga de septiembre de 1976 en el entrenamiento de los procedimientos ante un submarino no amigo. Después me tocó estar transbordado en el destructor Cochrane. El destructor Cochrane, de los antiguos Fletcher de la Segunda Guerra Mundial, nos llevaron a Valparaíso y lo integraron en la escuadra. Después nos sacaron del servicio activo restringido. Estábamos con una tensión muy fuerte entre Chile y Perú. Y un día que zarpábamos a operación ejercicios preunitas, de repente un destructor detectó un contacto submarino, y ustedes ya deben haber escuchado muchas veces hablar del combate naval de Marga Marga, donde 2 submarinos fueron atacados por
varios buques, entre al Cochrane le tocó lanzar bombas de profundidad, como a 100 metros ahí de la avenida Brazo, y así que también es una historia interesante que ustedes deberían conocer. 2. En el libro Crónicas Salobres 1970-1994, del comandante Enrique Cordóubez, relata sus vivencias personales en el capítulo número 10, un debut de película, en las páginas 81-84. Abre comillas, recién llegado el Cochrane había quedado más afuera en el grupo de buques atracado al mismo sitio del molo de abrigo, por lo que sería uno de los primeros en zarpar. Uno a uno, los buques fueron zarpando para iniciar el ejercicio de zarpe con oposición de submarino, hasta que el momento en que el destructor Portales comunica la obtención de un contacto submarino a través de la línea de comunicación primaria táctica, BRITAC por sus siglas. Nuestro comandante pregunta por la ubicación del contacto. Desde la Central de Informaciones de Combate, CIC por sus siglas, le confirman que se encontraría dentro de la poza, entre paréntesis zona resguardada por el molo de abrigo. Desde el buque a cargo, para ese día, dado que el crucero Prat se encontraba en Talcahuano, se pide verificar el contacto. El Portales informa, lento desplazamiento del submarino con rumbo nor-nordeste. El Centeno también obtiene contacto, el que coincide con el del Portales. Nos cuenta, el comandante Enrique Cordóubez, en su relato de aquellos días. 3. Revista de Marina número 6/2016, páginas 90 y 91. El capitán de fragata R. Fernando Blanco Bequet da su relato de ese día 10 de septiembre de 1978. Abre comillas. Ataque completado, cayendo a babor, al 330 grados, para reobtener contacto y reatacar. Como ruido de fondo se escuchan las explosiones de las bombas de profundidad recién lanzadas. Cierre de comillas. A esa fecha, quien relata la grabación se desempeñaba con el grado de subteniente, como oficial de cargo /S del destructor transporte AP de Serrano. Continúa su relato sobre el libro, El secreto del submarino, escribiendo, abre comillas, como conocedor del tema, me permito observar los siguientes antecedentes no considerados en la discusión. El caso del casco SS-417, de la clase Gapi 1A, ex-USN Trench, vendido ese mismo año por los Estados Unidos, al Perú como repuesto para los submarinos SS Pacocha y SS La Pedrera. Este casco pudo, por su apariencia, reemplazar en puerto a uno de los anteriores. Conclusión. En resumen, este hecho ha sido repetido, corregido, ampliado y aumentado en numerosos blogs, páginas web e inclusive publicaciones periodistas de Chile y Perú, quienes citan diferentes libros y otras fuentes, algunas de ellas difíciles de comprobar. ¿Era peruano o era soviético? ¿De país era? Será motivador para cualquier lector informarse de estos hechos. El presente tema ha sido tratado en forma diferente a los otros canales de defensa, solo presentamos publicaciones y opiniones, también vivencias de personas que estuvieron ahí ese día, como lo encontrado en la literatura, no solo de las páginas web, sino de libros que relatan las memorias de exmiembros de la Armada de Chile. Nuestros suscriptores, telespectadores y amigos deberán formarse su propia opinión del contacto clasificado probable submarino.